Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el Padre Francesco Voltaggio. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores? Nuestros errores. ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam al Jami'. Os saludo desde Jerusalén, del Monte de los Olivos, con el saludo de la paz, deseando, después de un tiempo bastante difícil que hemos vivido aquí de guerra en Tierra Santa, esperando, anhelando el don de la paz o, si no es posible, por lo menos un tiempo de tranquilidad para que también los peregrinos puedan volver en nuestra amada Tierra Santa. Y hoy quiero seguir con un acontecimiento maravilloso de los Evangelios que empecé a tratar en el episodio anterior, que es Jesucristo que camina sobre las aguas del lago de Galilea, sobre las aguas del mar. Y ya la vez pasada hemos subrayado que en los dos evangelios de Marcos y Mateo, y también en el evangelio de Juan, este acontecimiento de Jesús que camina sobre las aguas del mar de Galilea sigue a la multiplicación de los panes y los peces. Y hemos subrayado cómo, lo dice claramente el evangelio de Juan, que Juan 6:4, que justo antes de la multiplicación de los panes y los peces, y entonces antes de este signo, dice el cuarto evangelio, al capítulo 6, versículo 4, que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Me parece que este contexto es fundamental, a veces es bastante transcurado o no considerado suficientemente por los comentaristas o por los comentarios. ¿Por qué es tan importante el contexto de la Pascua? Porque claramente se celebra en la Pascua judía la victoria de Dios sobre el mar. Y la fiesta de Pesaj, fiesta judía de Pesaj, es un ziccarón, como se dice en hebreo, o sea, un memorial
del poder de Dios que en su inmenso amor sacó a su pueblo de la esclavitud a la libertad a través de caminos inesperados e imposibles que Dios abrió en medio del mar. Vamos entonces a proclamar el Evangelio de Juan al capítulo 6 desde el versículo 16. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Así pues, queridos amigos, estamos en medio del lago, en medio del mar de Tiberíades. Estamos en medio de la tempestad, como muchas veces en nuestra vida. El Evangelio de Juan dice que ya había oscurecido y Jesús aún no había llegado hasta ellos, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Es interesante, y lo subrayé también en el episodio anterior, que el Evangelio de Juan hace hincapié en la oscuridad, porque utiliza el término griego scotia, dice kai scotia ede egegonei, es decir, ya estaba oscuro y Jesús aún no había llegado hasta ellos. Eso es importante porque sabemos que todo el Evangelio de Juan, desde el comienzo, desde el prólogo, es una lucha constante, un combate impresionante entre la luz y la tiniebla. Evidentemente se trata de una lucha asimétrica, claramente porque la luz vence a las tinieblas, pero no es menos dramática, porque siempre las tinieblas amenazan la luz. Todo el Evangelio de Juan es un combate entre las tinieblas que intentan vencer a la luz. Y en algunas personas vencen. Por ejemplo, se subraya, a lo mejor os acordáis de que en el cenáculo, cuando Judas sale del cenáculo, de esta comunión maravillosa entre Cristo y los apóstoles, subraya el evangelista que era noche. Entonces, desde el principio, desde el episodio anterior, hemos dicho que estamos en un contexto pascual. O sea, en el contexto del libro del Éxodo. Jesucristo es la luz. Quiere decir que Jesús, en el contexto del Éxodo, es la columna de fuego que guía el pueblo en medio de las tinieblas y en medio del mar. Una columna de fuego que, sabemos, era fuego de noche y humo de día. Y la tradición judía subraya este aspecto luminoso, pero al mismo tiempo a veces oscuro, como una nube, porque la misma nube era, la columna de nube era fuego de noche y humo de día, y al final es un símbolo de Dios mismo. Y ahora Jesucristo va a cumplir toda esta realidad. Él mismo es esta columna de fuego que aparece en medio de las tinieblas, en medio de las aguas. Hemos dicho que el evangelista señala que el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Hemos visto que el mar de Galilea, o el lago de Galilea, por su posición geográfica y su también peculiaridad climática, está sujeto a cambios repentinos. Nosotros que yo he vivido 17 años frente al lago de Galilea, nosotros lo sabemos muy bien.
y esto se debe a los choques entre las diferentes corrientes de vientos que vienen del desierto y luego, sobre todo desde el norte, los vientos fríos del monte Hermón, y esto desencadena tormentas repentinas. Y también hemos dicho en el episodio anterior que el mar de Galilea, según la tradición judía, es una de las grandes maravillas creada por Dios. Dice el Midrash Tehillim, se dice en hebreo, o sea, el gran Midrash del libro de los Salmos, dice así: 7 mares, dice Dios, he creado en la tierra de Israel, pero solo uno he escogido para mí, que es el lago de Ginosar. Ginosar es uno de los nombres del mar de Galilea o lago de Galilea o mar de Tiberíades. O sea, este texto de la tradición oral judía dice que Dios creó 7 mares en la tierra de Israel. 7, sabemos, según la mentalidad bíblica, es el símbolo de la plenitud. Pero solamente uno eligió. Es impresionante. Un texto judío dice que Dios escogió este lago. Y sabemos que escogió este lago para manifestar su gloria. Y esto, de verdad, se cumple perfectamente en Jesucristo y en este acontecimiento que seguimos tratando en este episodio. El Evangelio de Mateo señala que la barca donde estaban los apóstoles estaba a muchas millas de tierra. Juan, que es un testigo ocular, da la distancia precisa, 25 o 30 estadios. Así que o sea, 3 o 4 millas, así que la barca está en medio del mar, está en las garras de los vientos. Y lo que ocurre es que Jesucristo llega caminando sobre el mar. Y dice el Evangelio que Jesucristo no llega a los apóstoles al comienzo de la noche o en el medio de la noche, sino en la 4ª vigilia de la noche, es decir, desde las 3 hasta las 6 de la mañana. O sea, cuando todavía es de noche, pero ya está amaneciendo. ¿Por qué se habla de una 4ª vigilia? Sabemos que los griegos, los romanos especialmente, dividían la noche en vigilias. Contaban 4 vigilias durante la noche y la última vigilia era exactamente la 4ª vigilia que se llamaba en griego proí, es decir, mañana muy temprana, al amanecer. Y como he dicho, desde las 3 hasta las 6 de la mañana. Y en este momento Jesucristo se dirige hacia los discípulos. Es muy interesante que en los evangelios se dice que Jesús, en el evangelio de Juan se dice que estaba en el monte, pero los evangelios sinópticos subrayan que Jesús estaba rezando. Parece que Jesucristo abandonó a sus discípulos y les obligó a entrar en la barca, a montar en la barca, pero Jesucristo está rezando, intercediendo, porque los apóstoles tienen que hacer esta experiencia, tienen que entrar en un combate profundo, es parte de su formación. Y Jesucristo no interviene inmediatamente, sino que espera que los discípulos estén en el barbecue, o sea, bien cocidos, es decir, espera que termine la noche. Entonces, espera que los apóstoles vivan este combate toda la noche. A lo mejor esto nos puede escandalizar. O sea, Jesucristo, para formar sus discípulos, sus apóstoles, quiere que tengan esta experiencia, quieren que toquen a fondo su miedo, su poca fe, que experimenten esta profunda oscuridad, este viento en contra, esta tempestad.
porque tienen que experimentar que solos no pueden. Además, esta referencia a la vigilia, como hemos dicho en el episodio anterior, es una reevocación del libro del Éxodo, del paso milagroso del mar, porque precisamente en este paso del mar, en Éxodo 14:24, se dice que Dios interviene, se dice en hebreo, Behashmoret haboker. Behashmoret haboker se puede traducir en la vigilia de la mañana, o sea, otra vez, en el último momento de la noche, cuando ya está amaneciendo. Entonces, este amanecer es signo. Ya en el Antiguo Testamento, así pueden ver qué admirable armonía, qué admirable consonancia hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este amanecer es un signo de la intervención de Dios, del Dios de lo imposible. Y luego, por supuesto, el amanecer es en el Nuevo Testamento el momento de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este momento Jesús interviene y camina sobre el mar y se acerca a la barca, mientras que los discípulos están en un miedo horroroso. Este hecho de caminar sobre el mar, entonces, está en conexión claramente con el Antiguo Testamento, porque Jesucristo tiene que cumplir todas las escrituras en cada detalle, en su plenitud. Por ejemplo, quiero dar otro ejemplo, en el libro de Job se dice literalmente en hebreo, Noté Shamaim Levado, se dice que Dios extiende los cielos, él solo, o por sí mismo, o solo, literalmente es Noté Shamaim Levado, extiende los cielos, él solo. Es muy interesante porque en el Evangelio de Juan, poco antes, se había dicho que Jesucristo estaba solo en la montaña. Y en el libro de Job se dice que él solo extiende los cielos. Y otra vez sigue así el texto de Job diciendo en hebreo, Vedorej al bomoteyam. O sea, él literalmente camina sobre las alturas del mar. Y claramente, menos literalmente, se puede traducir, él camina sobre las olas más altas del mar. Así que ya en el Antiguo Testamento, Dios, en un título de Dios, es el que camina sobre las alturas del mar. Y Jesús realiza este signo para mostrar a los apóstoles que Él es el Dios poderoso que camina sobre las aguas, camina sobre las olas del mar y más existencialmente, camina sobre las olas de nuestro mar, de nuestros problemas familiares, económicos, personales, nuestras angustias, nuestros momentos en los cuales nos parece que ya no hay más esperanza para nosotros, que estamos totalmente en el medio de la tormenta, de la tempestad. El profeta Isaías pronuncia una profecía estupenda, dice literalmente así, no temas, dice el Señor, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, me perteneces, si tienes que cruzar las aguas, yo estaré contigo, los ríos no te sumergirán. Y sigue diciendo, porque yo soy el Señor. Y aquí es fundamental, porque, como hemos proclamado en los versículos 20 y 21 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, se dice que Jesús les dijo, soy yo, no temáis. Pero literalmente en griego la expresión es ego eimi, que claramente quiere decir soy yo, o sea, Jesucristo se hace reconocer, porque como se dice también en los evangelios sinópticos, pensaban ver un fantasma, como algunas veces en nuestra vida nos parece que Jesús es un fantasma, que todo nos parece en el momento de la tribulación un cuento chino, el mismo Jesucristo nos parece un fantasma, ¿no? Entonces Jesucristo dice, soy yo, soy verdaderamente yo. Pero literalmente en griego se puede traducir, esto es muy evocador, yo soy.
O sea, ¿por qué es muy evocador? Porque egoimi literalmente en griego se puede traducir yo soy, y en el Antiguo Testamento el nombre de Dios por excelencia es yo soy. Claramente en el libro del Éxodo, en Éxodo 3:14, Dios en la zarza ardiente entrega su nombre a Moisés. Y entonces, a través de Moisés a Israel y a través de Israel a todos los pueblos del mundo. Es impresionante que en su inmenso amor Dios quiso entregar su nombre. El nombre en la mentalidad bíblica es la esencia, el secreto profundo de la persona, y este nombre es Heye Asher Heye, que se puede traducir yo soy el que soy o yo seré el que seré. Y dice el libro del Éxodo, y por este nombre seré recordado, ¿no? Por los siglos de los siglos. E Isaías recoge muchas veces este nombre de Dios en una forma un poquito diferente, que en hebreo es Anihu, que es traducido en griego Ego Kyrios, que quiere decir yo soy. Anihu en hebreo quiere decir yo soy, pero la 70 traduce Ego Kyrios, yo soy el Señor. O sea, el nombre de Dios es yo soy, el que verdaderamente es. Se podrían citar muchos pasajes. Hemos citado Isaías, que vincula este nombre del Señor yo soy con el hecho de que Dios estará con Israel y le hará cruzar las aguas. Y en Isaías 43, versículos 15-16, dice Dios a su pueblo: si tienes que cruzar las aguas, yo estaré contigo, porque yo soy el Señor. Esto es maravilloso. El yo soy, ya en el libro del Éxodo, es yo soy contigo. Y aquí en Isaías se dice, si tiene que cruzar las aguas, exactamente lo que hacen los apóstoles, yo estaré contigo porque yo soy el Señor. Y también se dice en Isaías, yo soy el Señor. Así habla el Señor, que abrió un camino en el mar y una senda a través de las aguas impetuosas. O sea, después de haber proclamado su nombre, yo soy el Señor, dice en Isaías 43, 15, 16, dice Dios que Él abre un camino en el mar y una senda a través de las aguas impetuosas. Dios nos abre una senda inesperada en medio de la tormenta, porque esto es muy importante. Dios precisamente no nos salva de la tempestad, sino que nos salva en la tempestad. Claramente nos salva también de la tempestad, pero nos salva en el medio, a través de la tempestad, que al final es la cruz. En el Salmo 77, el orante reza así. Claramente se dirige a Dios. Abriste tu camino en medio del mar, tus sendas en medio de las aguas impetuosas, y tus pasos no se veían. Esta expresión es impresionante y es muy subrayada en la tradición judía, porque en hebreo esta expresión es en hebreo ve ikevoteja lo nodau. O sea, tus huellas, literalmente, tus huellas no eran conocidas. O sea, quiere decir, permanecían invisibles, misteriosas, no se podían conocer. Eso es maravilloso porque después la tradición judía hace hincapié en las huellas del Mesías, que son invisibles. Nosotros estamos tras de Jesucristo, siguiendo a Jesucristo, intentando ver sus huellas invisibles, pero que de verdad han cruzado el mar, porque Jesucristo nos precede en Galilea, nos precede en Galilea, en nuestra vida, en el medio de la tempestad, no nos deja solos en la barca, en los problemas también de la iglesia, ¿no? Que muchas veces la iglesia es como una barca
que está en el medio del mar de este mundo, lo sabemos, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Entonces, este versículo del Salmo 77 se cumple plenamente en Jesucristo, que es el Dios del Éxodo, que abre un camino en medio del mar, abre senderos en medio de las grandes aguas. Entonces ahora vamos a rezar con un canto maravilloso, que es un salmo, que es un grito al Señor. Queremos a través de este canto gritar al Señor profundamente, para que venga deprisa, aunque algunas veces tarda, como hace Jesucristo algunas veces o muchas veces en nuestra vida, también para probar nuestra fe. Entonces vamos a rezar con este canto. Te estoy llamando, Señor. Ven corriendo, escucha mi voz, que yo te grito. Valga ante ti mi oración como un incienso, el alzar de mis manos como sacrificio de la tarde. Oh Señor, a mi boca un centinela, una guardia a la puerta de mis labios. No sea que se incline mi corazón a la maldad, a cometer acciones criminales. Que justo me golpee por amor. En la primera parte de este episodio he querido un poquito resumir el episodio anterior, porque vamos a profundizar en este signo de Jesucristo, milagro, acontecimiento de Jesucristo que camina sobre las aguas del mar de Tiberíades. Y en el Antiguo Testamento hay un término muy importante, que es el término hebreo se'ara, que quiere decir tormenta. Y según la tradición bíblica, en el Antiguo Testamento el Señor está en la tormenta y habla desde allí. Por ejemplo, en el libro de Job, 2 veces, al final de todo el sufrimiento de Job, que tarda muchísimo, es un silencio interminable, como dice también un exégeta judío, André Neher, una suspensión interminable de Dios más que un silencio. Después de toda la tormenta que vive Job, después de todo el sufrimiento atroz que este justo debe experimentar, incluso en su propia carne, en su propia casa, porque, como sabemos, sus hijos mueren, pierde todo. Finalmente, al final del libro, cuando ya toda esperanza parece perdida y Job no tiene más palabras, después de un interminable grito del dolor, del sufrimiento de Job, cuando ya no hay más palabras, y claramente el libro de Job es nuestro grito de dolor ante la incomprensión del sufrimiento. Es muy interesante porque en hebreo el libro de Job comienza diciendo Ishaya be'eretz Uz shmo Yov, o sea, un hombre era en la tierra de Uz,
Job es su nombre. O sea, el libro de Job, la primera palabra del libro de Job es hombre, Ish, Ishayab, Eretz Utz, Ish. ¿Por qué esto es tan importante? Porque claramente Job encarna el sufrimiento de todo el pueblo de Israel, pero es un libro universal. O sea, es el sufrimiento de cada hombre, es mi y tu sufrimiento. En Job está cada hombre que no entiende su sufrimiento profundo. Y al final de todo este grito de Job, de toda esta tormenta que tiene que vivir Job, de muchas palabras de Job y de su silencio final, justo al final, podemos decir a la cuarta vigilia, en el último momento Dios interviene y 2 veces se dice en el libro de Job que el Señor habló a Job, minseará, o sea, de la tormenta, no solamente en medio de la tormenta, sino desde la tormenta. O sea, ¿dónde habla de Dios? ¿Dónde está el lugar de Dios? En la tormenta. Entonces, podemos preguntarnos por qué muchas veces nos encontramos en una situación de tribulación, en esta situación de tempestad, de tormenta. Ahora se va a publicar un libro justamente sobre el dolor entre Biblia y filosofía, pero que è scritto con un filosofo italiano, Francesco Paolo Ciglia, que se va a titular precisamente En la tempestad Dios. Sobre todo se concentra sobre el libro de Job. Entonces, ¿por qué muchas veces nos encontramos en el medio de la tempestad como los apóstoles? Porque allí resuena la voz de Dios. Y ahí hay varias referencias en la Biblia en las que Dios visita a su pueblo precisamente a través o en la tempestad. Podría citarlas en Isaías, en Ezequiel, en Zacarías. En Ezequiel dice incluso que Dios desencadena el huracán o el Seará, o sea, la tormenta, pero inmediatamente después dice yo soy el Señor. O sea, ¿dónde aparece ese yo soy de Dios? ¿Dónde aparece este santo nombre de Dios? Como dicen los judíos, Shema Meforash, el nombre innominable de Dios, el nombre que es un no nombre porque es un nombre que no se puede pronunciar. ¿Dónde aparece este nombre de los nombres? Yo soy el que soy, que es la presencia misma y la plenitud de Dios. Aparece precisamente donde nosotros pensamos que no está, es decir, en la tormenta, donde nos sentimos a veces abandonados, donde parece que hay una ausencia total de Dios. El yo soy aparece, el yo soy poderoso. En nuestro no ser, en nuestro no tener fe, no ser, aparece el yo soy luminoso en nuestras vidas. Evidentemente todas estas referencias en el Evangelio son una evocación del paso del Mar Rojo, como ya he dicho, porque evidentemente hay varias similitudes. Está claro en el libro del Éxodo que antes de que se abra el mar, Dios dice, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. O sea, es exactamente en este momento que Israel conocerá la gloria de Dios y sabrá que Dios es verdaderamente. Entonces es en el cruce del mar, en la noche, en la última parte de la noche, que se manifiesta el yo soy. En el libro del Éxodo se dice poco después que Dios mismo se dirige así al pueblo a través de Moisés: no temáis, sed fuertes y veréis la salvación del Señor. Por eso Jesús, sabemos que el nombre Jesús quiere decir Dios salva o el Señor salva, mejor Yeshua. La palabra salvación es de la misma raíz, salvación en hebreo se dice Yeshua.
y Jesús se dice Yeshua. O sea, esta salvación, que es Jesús mismo, aparece en la noche en medio de la tempestad gritando soy yo, o yo soy mejor. Yo soy, no tengáis miedo. Y hoy este grito nos llega y quiere llegar a vuestras casas en medio de las tormentas en las que estamos, en la barca de nuestra vida, en la barca del mundo, de la iglesia, en la precariedad, en los vientos en contra, incluso en la barca de la iglesia que, como he dicho algunas veces, nos parece perdida. Y hay en particular un salmo bellísimo que recuerda precisamente este poder de Dios en medio de las aguas, y sobre todo ante el terror de los marineros, que se sienten absolutamente perdidos. Quiero proclamar solo parte de este salmo, que es el Salmo 107, donde se dice, donde se canta: den gracias al Señor por su amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de acción de gracias, cuenten sus obras con cantos de alegría. Otros que bajaron al mar en naves y comerciaron en las grandes aguas, vieron las obras del Señor y sus maravillas en el mar profundo. Habló y desató un viento tempestuoso que hizo subir las olas. Mientras que hablo hay un viento tempestuoso, no sé si lo pueden oír. Entonces dice el Salmo, sigue así: habló y desató un viento tempestuoso que hizo subir las olas, subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, se sintieron desfallecer ante el peligro, se balanceaban y tambaleaban como borrachos. Toda su destreza se había desvanecido, angustiados clamaron al Señor, y Él los sacó de su angustia. Se acalló la tempestad, callaron las olas del mar, al ver la calma se alegraron, y Él los condujo al puerto anhelado. Tenemos que saber que los judíos se sabían en los tiempos de Jesús, y se saben este salmo de memoria. Jesús y sus discípulos se sabían los salmos de memoria, y seguramente recitaban este salmo cuando estaban en medio de una tormenta. Además, porque según la tradición judía, cuando un judío ve una tormenta, tiene que recitar una bendición, tiene que recitar la escritura. Basta pensar que en el Talmud de Babilonia, en un tratado llamado Bava Batra, en 73a exactamente, se dice que cuando viene una ola que quiere hundir un barco, hay que golpearlo con palos, donde está escrito el nombre de Dios: yo soy el que soy. Esto se refiere a un texto del Targum y también en general a algunos textos midrashicos en los que se explica que como Moisés abrió el mar con un palo, y también en el Targum se añade que en este palo estaba grabado el grande y glorioso nombre, o sea que es el nombre de Dios que abre las aguas del mar rojo, bueno, se dice en hebreo Yam Suf, o sea, del mar que atravesaron los judíos en ocasión del Éxodo. Entonces, un palo en el cual estaba grabado el grande y glorioso nombre, el nombre mismo de Dios. Incluso Josefo Flavio, gran historiador de los tiempos de Jesús, dice en uno de sus textos, subraya la relación entre el nombre divino y los milagros. Es decir, ¿qué fue lo que abrió el mar? No era un simple bastón, un palo, sino que en este bastón, en el bastón de Moisés, estaba grabado, según la tradición judía, el nombre glorioso de Dios, del Adonai, del Yo Soy. Ahora este bastón, que según la tradición judía es un maravilloso cetro de zafiro, este cetro, que es también un símbolo del Mesías, ahora este bastón es una persona misma. Es Jesucristo mismo, Él es el mismo nombre poderoso de Dios. Como dice San Pablo, Jesús ha heredado un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo tiene un poder inmenso. Por eso es muy importante en la oración, incesantemente, en nuestra vida, en nuestro diariamente, rezar, invocar
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un poder inmenso. Lo saben, por ejemplo, los exorcistas, qué poder tiene el nombre de Jesús. Y se dice que también San Francisco de Asís repetía constantemente el nombre de Jesús, de manera que le daba una dulzura encima en su boca, porque esto es así, también es una tradición oriental, también de la Iglesia oriental, invocar constantemente el nombre de Jesús, porque dice la Escritura que quien invoca el nombre del Señor jamás será confundido. Entonces, el nombre de Cristo tiene un poder inmenso. Y nosotros tantas veces, como dice Jesús, somos hombres de poca fe. No confiamos en este nombre poderoso, en este yo soy, que como dice el profeta Isaías, ha abierto un camino en el mar, ha abierto un sendero en medio de las aguas impetuosas. Isaías 51:15 dice, yo soy el Señor tu Dios, que agita el mar para que tiemblen las olas. Cristo tiene poder sobre nuestras aguas, las aguas del mar. No necesariamente cuando estamos en la tempestad, pero en las olas, en los vientos en contra, cuando por ejemplo, claro, las aguas son también símbolo de nuestra precariedad, hay una incerteza, estamos muchas veces digamos en estas olas que mueven nuestra barca. Entonces Cristo tiene poder, aparece en nuestras vidas. Este acontecimiento de Jesús caminando sobre el mar es una prefiguración de su resurrección, de su caminar sobre las olas de la muerte, de nuestra muerte. Por eso, aunque a menudo nos sintamos hombres de poca fe o de nada fe, cuando nos encontremos a merced de las olas de la vida, de los problemas que podamos tener, de nuestros sufrimientos físicos y psíquicos, o incluso de los vientos en contra que debamos experimentar en nuestra vida, volvemos nuestros ojos al Señor. O volvamos nuestros ojos al Señor, al yo soy que aparece en la oscuridad. Confiemos en Él, no tengamos miedo de las olas, ni siquiera como la Iglesia, o sea, como algunas veces pasa en la Iglesia, sino verdaderamente tengamos miedo de cansarnos o de no cansarnos de esperar la salvación del Señor, o tenemos miedo de cansarnos de esperar la salvación del Señor, porque el amanecer llega en nuestra vida. Llegará el amanecer. Nuestra salvación, nuestra Yeshua llega porque Jesús Yeshua tiene ese poder de abrir caminos en medio del mar y vencer las olas de nuestra muerte. Por eso ahora vamos a rezar con otro canto de Kiko Argüello, otra vez ejecutado por Marc Farrugia, que es un canto a Dios, que dice, un canto maravilloso a Dios que camina sobre las nubes, no solamente sobre las olas, sino sobre las nubes de nuestra vida. Vamos a proclamar el poder del Señor sobre toda dominación, todo lo que hoy nos pueda dominar o parece amenazarnos. Cantad a Dios, salmodiad para su nombre. Cantad a Dios, vayan
más pobre hace habitar en su casa. A los cautivos Él los libra con amor. Se levanta Dios, sus enemigos se dispersan, los justos se alegran y cantan de alegría. Cantar a Dios, salmodiar para su nombre. Cantar a Dios, allanar el camino. Una cosa muy importante para entender mejor este Evangelio, especialmente el Evangelio de Juan, hay que considerar que en el Evangelio de Juan siempre hay dos niveles. Un nivel más literal o más superficial, si queréis, y luego un sentido más profundo. Ya en otros episodios he dado algunos ejemplos, pero podría dar muchos ejemplos de este doble nivel en el que el evangelista juega a menudo, entre comillas, juega. Así que indudablemente el primer sentido de esta expresión griega, ego y mí, el primer sentido es soy yo. Y especialmente en el Evangelio de Mateo y Marcos, como he dicho, los discípulos tienen miedo, piensan que es un fantasma. Obviamente es Jesús, pero ellos piensan que es un fantasma. Es de noche, están en medio de la tormenta, tienen miedo, viene una figura, se sobresaltan y piensan que es un fantasma. Así que Jesús dice, soy yo. Pero lo que quiero subrayar, y ha sido subrayado ya de los padres de la Iglesia y luego obviamente los exégetas, se trata de algo mucho más profundo, porque el nombre mismo de Dios es yo soy. Por lo tanto, tiene un sentido aún más profundo que en Pascua Jesucristo obra este milagro. O sea que Jesucristo es Dios mismo, es el Dios poderoso que manifiesta estos signos, que manifiesta su gloria, que es exactamente la expresión de la Pascua. Y sobre todo después de la resurrección, los discípulos volverán a ver todo este acontecimiento a la luz de la resurrección y tendrán verdaderamente la certeza que el Espíritu Santo les da, además de que este hombre es verdaderamente el yo soy, o sea, que Jesús es verdaderamente el yo soy, que es algo inimaginable evidentemente para un judío, la encarnación del yo soy, de Dios mismo. Aunque es muy interesante que en el libro del Éxodo 3:14, cuando Dios revela su nombre, lo revela desde la zarza ardiente, en medio de espinas. El nombre de Dios, Heye Asher Heye, yo soy el que soy, se revela en una zarza de espinas, que es un fuego que no se consuma. Así que por un lado se manifiesta en el sufrimiento, en las espinas. Por otro lado, sin embargo, es una luz, un fuego, la zarza ardiente, que no se puede consumir. Y aquí ya está evidentemente prefigurada la cruz de Cristo, la cruz gloriosa de Cristo. Precisamente en este milagro de Jesús caminando en el mar hay como una representación, una anticipación gloriosa en la que brilla la luz de Cristo, en la que brilla el yo soy en medio de la muerte, en medio de la tempestad. Entonces, para concluir, el Evangelio de hoy, en el último versículo, dice: entonces quisieron subirle a la barca y enseguida la barca tocó la orilla a la que se dirigían. Y en uno de los dos evangelios de Mateo y Marcos se dice que Jesús quería pasar de largo. Interesante, porque Jesús es el hombre de la Pascua, el hombre que va más allá. Pascua quiere decir pasar por encima, ¿no? Avar, o Pesach, pasar, atravesar. ¿Y cómo pueden los discípulos pasar a la otra orilla? ¿Cómo nosotros podemos ir más allá de nuestra propia oscuridad? Llevando a Jesús en nuestra barca e invocando su nombre. Y poco a poco hemos descubierto en la Iglesia
esta maravilla de confiar e invocar el nombre del Señor. Y el poder del nombre de Jesús, el poder de este yo soy, que nos dice: yo estoy contigo en la barca de tu vida, en tus tormentas. Y este es el deseo para mí y para todos vosotros, que podamos en los momentos más oscuros en nuestros días, incluso quizás en los momentos más inútiles, donde sentimos vientos en contra, incluso si estamos en grandes tempestades, que podamos invocar este nombre, experimentar el poder del nombre de Jesucristo, poderle invocar constantemente: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, ten piedad de mí, hombre de poca fe. Y así podemos, ojalá, experimentar su cercanía, el hecho de que Él, aunque si nos parece tarde, pero viene en nuestra barca, porque Él está en nuestra barca y nos precede en Galilea. Muchas gracias. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María y hasta la próxima. Soñaste, fruto de tu inmenso amor, a tu imagen nos has hecho, somos hijos de tu creación. Hiciste cielo y tierra, me conocías antes de nacer, son perfectos tus caminos, en ellos se ve tu grandeza. Adonai, Adonai, toda la tierra te canta. Adonai, Adonai, todo el honor para ti. Como miel silvestre, grande y lleno de esplendor, es tu nombre entre los hombres, que resuene a una sola voz. Santo, fuerte y lleno de poder, te cantamos, Dios, te cantamos. Adonai, Adonai, toda la tierra te canta. Adonai, Adonai, todo el honor para ti. Aunque Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עליי